días, familia. Qué gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo la palabra con todos ustedes. Hace frío, ¿verdad? Un poquito. Y ahora no puedo decirles pégate al de al lado. Así que pues nada más solito, date calor. Buenos días los que están en línea. Qué gusto poder saludarles. Quiero saludar a mi hija Elena. Hola, princesa, ¿cómo estás? Y Elías Junior, que el otro día mi esposa ya me dijo, ¿por qué no saludas a Elías Junior? Entonces ya mejor a los dos, ¿verdad? Y a mi esposa, claro que sí, también le mando saludos. Primeramente quiero empezar diciéndoles que les amo a todos ustedes. La vez pasada me reclamaron porque no se los dije, pero saben que los amo con todo mi corazón. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y le pusimos como título, ante la duda necesitas más luz. Ante la duda necesitas más luz. Y si recuerdan bien, la conferencia pasada que di, les dije que iba a hablar una pequeña serie acerca de la fe, ¿verdad? Una fe inquebrantable. Y la semana pasada, antepasada que compartí con ustedes, si no la escucharon, la pueden buscar ahí en las redes, en YouTube, le pusimos como título El principio de la fe. Entonces, después la escucharán si quieren escuchar el principio de esta serie. Y hablábamos de nuestra fe, de cómo está nuestra fe, cuánta fe tenemos, si a veces hemos dudado, si tenemos poquita o mucha fe. Pero llegábamos al punto de decir lo que Jesús nos decía. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, muévete y se va a mover, ¿verdad? ¿Y cuántos han movido un monte realmente? Dicen, no, pues creo que me falta fe para eso. Pero muchos hemos dicho que el monte al que Jesús se decía eran los problemas, ¿no? De repente, ¿cuántos hemos sentido que en medio de los problemas se siente como si trajeras un monte encima, ¿verdad? Ya esa presión la tienes tan grande que dices, ¿qué está pasando? Y tal vez a eso se refería Jesús, o tal vez sí se refería a mover un monte como tal. Imagínense así, decir, bueno, vamos a mover el popo, como que no me gusta, muévete tantito para allá. Yo no sé si Jesús realmente decía muevan una montaña o se refería a los problemas. Pero ¿cuántos de nosotros de repente hemos dicho me falta fe? Como que mi fe a veces sí está, a veces no está. Y de eso hablábamos la semana pasada. Pero hoy quiero que empecemos a hablar acerca de la duda. Y este punto es bien importante porque la vez pasada terminaba diciéndoles que la incredulidad es lo opuesto a la fe. La duda no es lo opuesto a la fe. Es normal que dudemos. Todos nosotros podemos dudar y te aseguro que todos hemos tenido dudas, ¿verdad? Pero la incredulidad sí es lo opuesto a la fe. ¿Por qué la incredulidad es lo opuesto a la fe? Porque la incredulidad es negar completamente eso que creías o eso que te están diciendo que creas. Es decir, yo no creo nada de lo que tú estás diciendo. Y acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y esta puede ser una perfecta definición de incredulidad en Dios. Nos dice aquí que el que cree en el Hijo, en Jesús, él tiene la vida eterna, pero el que no cree verá la ira de Dios. Dice el que se rehúsa a creer. ¿Cuántos hemos escuchado gente que dice es que yo no creo en Dios, yo no creo que Jesús haya venido y haya muerto? Y la vez pasada yo les decía, ese es el principio de la fe. ¿Cuál era el principio de la fe? Creer en Dios. Porque ¿cuál es esa definición de fe? La que encontramos en Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos darnos cuenta de que tener fe es tener la certeza, estar seguros, no tener duda, no cabe la duda en la fe. Y creer en Dios y decir que envió a su Hijo, ese es el principio de la fe. Si nosotros no podemos decir creo en Dios completamente, entonces nunca vamos a tener una fe inquebrantable. Si nosotros dudamos de lo que dice la Biblia, no vamos a poder tener una fe inquebrantable. Y de esto compartíamos la vez pasada. Recuerdan, decíamos, lo primero es creer
totalmente en Dios. Decir, tengo certeza de que la Biblia es verdad y que no miente. En todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, creer totalmente en la Biblia. Y ahí empieza el principio. Ahora, de pronto leemos cosas y decimos, es que yo no estoy seguro, como que no creo en esta parte de la Biblia. O hay veces que decimos, a mí no me gusta esa parte de la Biblia, ¿verdad? Son dos formas distintas de decirlo. Una es, no me gusta esa parte porque me incomoda, porque como que esa parte me cuesta trabajo en la Biblia. Y otra parte es decir, tengo duda de la Biblia, de lo que está escrito. Y hay otra cosa que es decir, yo no creo, yo soy un incrédulo. ¿Sabes que la Biblia es un bonito libro de ciencia ficción, una fantasía? Y decir, yo no creo en nada. Y ahí es donde viene la incredulidad. Pero bueno, si tú tienes incredulidad, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos muestre la verdad y que nos cambie esa forma de pensar en nuestro corazón. Y es ahí, la mayoría de las personas cuando no creen en Dios, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar de diferentes formas hasta que el Espíritu Santo les convence de que Dios es real. Nosotros no podemos convencer a las personas de que Dios es real. Es una decisión personal que el Espíritu Santo va moviendo a cada persona. Nosotros tenemos que hablarles, que compartir el Evangelio, que hablar las buenas nuevas. Y ese es nuestro trabajo. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Por eso nosotros debemos de compartir el Evangelio siempre y estar seguros de que el Espíritu Santo hablará por medio de nosotros. Y es ahí cuando empieza a cambiar esa incredulidad a fe. Y eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no podemos comprender. Porque si tú recuerdas cuando no conocías a Cristo, cuando aún no tenías un encuentro con Él, tal vez sí creías en Dios, pero en un Dios lejano, en un Dios que no te escuchaba. O a lo mejor no creías en Dios. Conozco a algunos de ustedes que decían, no, es que yo no creo en Dios. Es que eso no puede ser. Y de pronto tuviste ese encuentro con Dios y cambió esa incredulidad y empezaste a tener fe. Pero ahora, durante todos los años que llevas conociendo de Dios y caminando con Él, ¿cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces has dicho, no estoy seguro de lo que dice la Escritura, no estoy seguro de que Dios esté conmigo, no estoy seguro de que Dios esté guardándome, no estoy seguro de que Dios me esté bendiciendo? Hemos tenido ese tipo de dudas. En el trabajo, cuando se nos complica, ¿cuántos no hemos dicho, ay, como que no sé si Dios sí está conmigo, no sé si fue la decisión correcta que Dios me llevó a tomar? Y de repente empezamos a tener este tipo de dudas. Espero que no sea el único que haya tenido estas dudas y que todos se estén identificando con esta parte, diciendo, bueno, sí es verdad. De repente entra la duda. Y Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, nos dice algo bien interesante al respecto. Santiago capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí nos está diciendo Santiago algo bien interesante. Dice, necesitas pasar por pruebas, porque las pruebas van a empezar a ver tu fe, van a probar tu fe para que tengas paciencia, porque la fe requiere paciencia. Es bien padre recibir milagros instantáneos, pero de todos los milagros que has recibido, de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que le has pedido y te ha dado Dios, ¿cuántas veces de ese 100% ha sido instantáneo? La mayoría de las veces ha pasado tiempo y ha llegado la respuesta, ¿verdad? No es que oro y sucede. No es como la lámpara del genio que la frotas y dame un deseo y aparece. Siempre la respuesta tiene que venir con paciencia. Tienes que esperar. El mundo hoy en día nos ha hecho ser más impacientes. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez es más acelerado.
Y lo vemos, por ejemplo, con las computadoras y el internet. Veía con mi hija la película de Ralph, sacaré ese monito, ese destructor. Sacaron una segunda parte y van al internet y sacan ahí varias cosas que me hicieron recordar cómo era el principio. Soy joven, no soy tan viejito, pero el principio del internet. ¿Recuerdan cómo nos conectábamos a internet ya cuando todos tuvimos acceso a él? Era por el cable de teléfono. Y si ocupaban internet en tu casa, ya no había teléfono. Y si tú estabas 3, 4 horas conectadas, todas las horas no había teléfono y sonaba ocupado y ocupado y ocupado. ¿Sí lo recuerdan? Dicen, no, algunos de ustedes dicen, ¿de qué está hablando? ¿Y saben a cuánto navegábamos en ese entonces? ¿Cuál era la velocidad más rápida que había para el internet? A lo mejor les voy a hablar en un idioma que no entienden, pero navegábamos a 54 kilobytes por segundo. ¿Qué quiere decir eso de 54? Un mega tiene 1020 bytes. Y navegábamos a solo 54. Hoy, ¿cuántos megas tienen en su casa? ¿Se imaginan? De 1020 solo navegabas a 54. Y ahora dices, es que yo tengo 10 megas, 20 megas, 100 megas. Multipliquen eso por 1000 y piensen solo en 54. Y de repente decimos, es que como que el internet está muy lento. Lo han dicho, ¿verdad? Imagínense a 54. ¿Cuánto es 100 por 1000? ¿Quién me dice cuánto es 100 por 1000? ¿Mandé? 100,000. 100,000 a 54. Imagínense un coche que vaya a 100,000 kilómetros por hora contra uno que vaya a 54 kilómetros por hora. Pero somos tan desesperados que hoy en día decimos, el internet está lento, porque tardó 5 segundos en abrir la página. Antes, para abrir una página podías dejarla abriendo, irte a comer, regresar y apenas estaba terminando de abrir. Y entonces somos desesperados y la paciencia ya no existe en nosotros. ¿Cómo se hacían las palomitas antes de que existiera el horno de microondas? Bueno, hay algunos que todavía las hacemos así por el sabor, ¿verdad? Están bien ricas cuando son hechas así. Es que ahorita que volteé a ver acá a Yolita, híjole, hacen unas palomitas de olla bien ricas. ¿Pero cuánto tardábamos en hacer las palomitas? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿20 minutos en lo que calentabas, las ponías, que la mantequilla? 10, 20 minutos en hacer unas palomitas. Hoy, ¿en cuánto tiempo se hacen las palomitas? 3 minutos, 2 minutos. Y le ponemos y ya estamos desesperados, ¿no? Así de, porque no avanza más rápido. ¿Verdad? Y así el mundo nos ha hecho ser impacientes. Todo lo queremos ya. Y aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia. Y luego en el versículo 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, no solo con una prueba ya tienes fe y ya tienes paciencia. Dice, la paciencia necesita tener su obra completa. Tiene que pasar varias cosas para que tengas paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 nos dice algo bien interesante, que es el centro de esta plática. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nos dice un secreto aquí la Biblia. Cuando pidas algo, pídelo con fe. Y hasta ahí vamos bien. Dice, bueno, ¿tengo fe? Sí tengo fe y yo puedo pedir lo que yo quiera, ¿no? Y hasta ahí todo perfecto.
porque no nos dice más. El siguiente pedazo lo echa todo a perder. La verdad, es como esas recetas que todo va bien y de repente te ponen algo bien difícil. Y así como que, no, ese ingrediente no lo tengo. ¿Les ha pasado que van preparando algo y que no leyeron todos los ingredientes y les falta un ingrediente esencial? Y se quedan así como de, ¿qué otra cosa podemos preparar? Porque ya no lo tienen y se ríen porque sí, dicen, sí, ya me pasó. Y aquí es lo que básicamente está pasando. Dice, no dudando nada. No dudando nada. Dice, cuando pidas, pide con fe, no dudando nada. Y ahí viene lo interesante. ¿Cuántas veces pedimos con fe, pero con un poquito de duda? La pizca de duda, ¿verdad? Así como que, bueno, lo voy a pedir, pero pues no creo que pase. Nos ha pasado, ¿verdad? Que de pronto decimos, bueno, pues vamos a orar, pero pues no estoy seguro si va a pasar. Tenemos esa duda. No, es que eso sí está bien difícil. O sea, sí vamos a orar, pero es imposible que pase. Y decimos, ora por mí, y mandamos a cadena de oración y todo, pero no creemos que suceda. O creemos 99% y nos queda 1% de duda. Y aquí es lo que nos dice, ¿sabes qué? Pide con fe, pero sin duda, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar, que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un día creemos, un día no creemos. O a veces pedimos con fe y sin duda, porque acabamos de recibir una palabra, el Señor se manifestó y me dijeron que orara y entonces yo estaba súper seguro. Pero pasó un día, pasaron 2, pasó una semana. Y si vuelvo a pedir eso que quería, ya no lo pido con tanta fe. Tengo ya un poco de duda porque ya pasó un tiempo. O a veces solo pedimos un día y ya se nos olvida y ya no volvemos a pedir. Ya nos enfocamos en resolver nosotros el problema porque creemos que Dios no lo va a resolver. Oye, pero pues si todos los días estoy pidiendo, ¿no significa que tengo duda? Porque hay algunos que así lo manejan. Dicen, es que solo debes de pedirlo una vez, con fe, sin duda, y ya. Nunca más vuelvas a pedirlo, porque si vuelves a pedirlo, significa que tuviste duda la primera vez. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Recuerdan cuando eran niños? Tengo unos niños por aquí. Pero ¿recuerdas cuando eras niño que le pedías ese regalo a tus papás de cumpleaños o de Navidad o de Reyes, yo no sé? Y que le pedías algo, decías, oye, voy a querer esta bicicleta o quiero este cochecito, esta patineta. ¿Y lo pedías una vez y ya? ¿O cuántas veces lo pedías? Tú estabas seguro de que te iba a llegar, ¿no? Ese cochecito, esa patineta, lo que hayas pedido. Pero ¿cuántas veces les recordabas que que tenían que dar? ¿O cuántos de ustedes no les decían sus papás, mañana vamos a irnos al parque y te voy a comprar un helado? ¿Y qué pasaba todo ese día? Cuando tú le decías, mañana o el sábado vamos a ir al parque, ¿qué pasaba todo ese tiempo hasta que llegaba el día del parque? ¿No estaban los hijos de, ¿y ya vamos a ir al parque? ¿Y sí vamos a ir? ¿O no les pasaba eso? Por eso muchos preferimos decirles como un día antes o unas horas antes, vamos a hacer esto para que dure menos ese martirio, ¿verdad? Pero están, oye, ¿y si me vas a comprar un helado? ¿Y va a ser de chocolate? Y estás así, duro y dale. El niño, si tú recuerdas, o yo por lo menos recuerdo que yo sabía que sí me iban a llevar, pero algo dentro de mí decía, les tienes que recordar. Y sí vamos a ir, y va a haber helado, y no sé qué, y así estamos. No es porque tenga la duda, es porque tengo esa emoción, esa certeza de que voy a ir, y estás preguntando, y preguntando, y preguntando. Otro de los ejemplos es cuando te dicen vamos a ir a casa de tal persona, de los abuelitos, y empiezan desde que arranca el auto. ¿Ya llegamos? ¿Y cuánto dura esa pregunta?
cuánto dura el viaje. Si el viaje dura 10 minutos, 10 minutos de ya llegamos. Si el viaje dura 6 horas, 6 horas de ya llegamos. Ellos no tienen duda de que van a llegar. El punto es cuándo y a qué hora. Y ya quieren saber si ya. Y eso no significa tener dudas. Eso es emoción, eso es ser impaciente en algunos aspectos. Pero con Dios de repente decimos, ya oré una vez y ya se me olvidó porque no respondió luego. Y entonces empieza a entrar en mí la duda. Y me desanimo y entonces busco yo cómo resolver el problema. Y ya no vuelvo a pedirle porque ya no creo que vaya a responder. Y más adelante vamos a hablar acerca de cómo es que debemos de pedir. Cómo debemos de pedir y cómo debemos de estar orando constantemente por eso que pedimos. No es de ya oré un día y hasta que responda. Sí tenemos que estar orando constantemente por eso que pedimos, porque ahí demostramos que estamos dependiendo de Dios. Ya no dependo de mí mismo, estoy dependiendo constantemente de Dios. Pero eso lo hablaremos más adelante. Aquí nos dice, ora sin dudas, sin que no quede rastro de duda, nada de duda. Así debes de orar, con fe y sin duda. Entonces la pregunta es, ¿cómo quitamos la duda? Porque todos hemos tenido dudas. Porque nuestra fe no es esa fe inquebrantable, esa fe infinita de yo nunca tengo dudas de nada. Yo sé que lo que pida lo obtengo. Si tú tienes esa fe inquebrantable, esa fe de yo lo que pida lo tengo, ya te puedes ir y puedes decir gracias Señor por lo que me hablaste y ya, porque esta plática no es para ti. Pero si tú sí tienes duda de pronto y dices, es que sí hay cosas que pido y no tengo duda, pero hay otras que como que sí tengo un poquito de duda, entonces es, ¿cómo quitamos la duda? ¿Cómo le hago para quitar la duda? Porque aquí dice, pide con fe y sin duda. Y a veces es el problema, que pedimos con fe pero con poquita duda. Y entonces nuestra oración no es contestada porque llevaba un poquito de duda. Y cada vez que nuestra oración no es contestada, automáticamente sucede algo en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a dudar más hasta llegar al punto que hay incredulidad. Dios ya no me escucha. ¿Cuántos conocemos al primo de un amigo que dejó de creer en Dios porque dijo, ya no me escucha? Yo le pedí esto, no me lo dio. Yo le pedí esto, no me lo dio. Yo le dije esto, no me lo hizo. Ya no creo en Dios porque nunca me contestó. Y entonces caemos en incredulidad. La duda te puede llevar a incredulidad. ¿Cómo le hacemos para pedir sin duda? Esto no quiere decir que si yo pido sin duda, entonces todo me será contestado, a todo me dirá que sí. No que estoy diciendo eso, porque Dios sabe qué decir sí, sabe qué decir no. Sabe el momento en que va a llegar. Entonces, ¿cómo quitamos la duda? Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo creo que muchos se saben ustedes de memoria este versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que va a venir la fe? Por el oír, pero no por el oír cualquier cosa. La palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder aumentar nuestra fe. Debemos estudiarla, escudriñarla y leerla todos los días, porque eso es lo que va a alimentar nuestra fe. Si tú tienes duda de algo que estás pidiendo el día de hoy, tienes que meterte a estudiar la palabra. Tienes que meterte a pasar tiempo con Dios, porque es la única forma en que tu fe va a crecer, en que esa duda se va a quitar. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto esos videos en donde la gente va por primera vez a un gimnasio y por no preguntar cómo usar unos aparatos, los usan de formas bien extrañas. ¿Los han visto? Yo no sé si han visto algún video, se hizo viral, de una mujer que estaba preparando tortillas a mano y compró una de las maquinitas para hacer tortillas. Y entonces todo iba bien y dice, vamos a hacer la masa
y vamos a poner la bolita aquí en la maquinita. A la hora que la aplasta y ya se hace la tortilla, prende la estufa y pone la maquinita en la estufa. Sí, nos reímos todos, ¿verdad? Porque no sabe. Pero por no preguntar cómo se usaba, y a veces así somos nosotros. En lugar de ver cómo es que Dios obra, cómo hace las cosas, nos quedamos con la duda y lo hacemos como queremos entenderlo, porque Dios no nos dio a entender. Lo hacemos como queremos. Y entonces no hacemos bien las cosas. Cuando te toca cambiar la llanta del auto por primera vez y nadie te enseñó, que el Señor te ayude, porque hacemos y deshacemos cosas, ¿verdad? Algunos decimos, pues para eso le llamo al seguro, le llamo a mi papá, que me venga a cambiar la llanta. Pero hay veces que por no preguntar, hacemos cosas que no deben de hacerse así. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la duda. Y eso no puede ser cuando nosotros estamos en nuestra relación personal con Dios. Cuando estamos pidiendo, cuando estamos hablando de fe, no puede haber este tipo de dudas. Debemos de saber cómo son las cosas y cómo se hacen, cómo Dios dice que se deben de hacer, cómo Dios dice que va a responder. Por eso yo les digo, Dios no va a contestar todo. Señor, ayúdame a tener un mejor trabajo para mantener a mis 2 esposas. ¿El Señor va a responderte? ¿Por qué no? Lo estoy pidiendo con fe y sin duda. ¿No? Señor, ayúdame a adelgazar. Me voy a comer este pozole, pero en tu nombre me va a adelgazar. Pero ¿por qué no bajé de peso? No sabemos pedir, pero lo estoy haciendo sin duda. Ajá, pero te quedaste con la duda, porque la palabra no dice que así va a suceder. Y entonces, para cada caso que tenemos, necesitamos saber cuál es la respuesta correcta. ¿Y en dónde la vamos a encontrar? En la Biblia. La vez pasada les dije una pequeña herejía, ¿verdad? Que en la Biblia no vas a encontrar todas las respuestas. Pero lo que sí vas a encontrar es cómo fortalecer tu fe para lo que estás pasando. La Biblia no te va a dar la respuesta del examen. Tienes que estudiar. Señor, voy al examen y en tu nombre voy a quedarme en la escuela que pedí. Y no estudiaste nada. Pero si tú estudiaste, hiciste conforme la palabra dice, Señor, en tu nombre voy a ir. No cabe duda que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque viste cómo Dios actúa, qué es lo que necesita. Y entonces el Señor empieza a actuar. Pero si tenemos dudas, entonces la única forma de resolverlas es ir a la palabra y encontrar una palabra para la situación que estoy pasando. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo a Dios teniendo una palabra? Y no la palabra que dijo un predicador. No, es que el predicador dijo esa palabra y yo la creo. Que no está mal, pero una palabra que venga. Si el predicador dijo un versículo y era para ti, pues qué bueno. Pero a veces dice, no, es que Elías dijo que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, y yo lo creo. ¿Y por qué no pasa nada? Yo no veo ventanas abiertas. Pues porque solo agarraste un fragmento y no entendiste, te quedaste con la duda de por qué iba a abrir las ventanas. Entonces tienes que ir, estudiar y escudriñar y encontrar el por qué va a abrir esas ventanas. Ahorita Sandy nos los explicaba, ¿verdad? Nos decía el por qué nos iba a bendecir. Nos daba la razón. Pero siempre que pedimos algo, ¿cuántas veces
ese 100% has tenido una palabra que digas, el Señor aquí me dijo cómo es que iba a actuar. El Señor aquí me dio una palabra. Yo les he compartido de cómo Dios hizo un milagro con mi esposa y conmigo para tener a nuestra hija Elena. Nosotros después de 2 años de casados queríamos tener hijos. 5 años después nos envió Elena. Y durante esos 5 años hicimos y deshicimos un montón de cosas, yendo a doctores y haciendo y deshaciendo. Y decían, es que tu esposa está bien, tú estás bien. ¿Quién sabe? Hasta que aprendimos esto. Tienes que tener una palabra. Y entonces nos basamos en la palabra, nos fortalecimos y de ahí el Señor empezó a hablarnos y nos empezó a dar más palabra. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya va a llegar. Y en un abrir y cerrar de ojos, de pronto mi esposa me dijo, ¿qué crees? Yo, ¿qué? Estoy embarazada. Un milagro de parte del Señor. Yo no sé por qué se tardó tantos años en contestar. Señor, yo te sirvo, Señor, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago y no hay respuesta. Y entonces empieza a entrar la duda. ¿Sí estarás conmigo o estaré en pecado? Seguro es porque soy pecador, ¿verdad? Pero a veces es porque no entendemos lo que Dios quiere hacer y nos quedamos con la duda. No le preguntamos, Señor, ¿por qué no me contestas? Y a veces queremos que la respuesta llegue así de, no te contesto por esto y esto. Tenemos que estudiarlo y encontrar el por qué. Entonces, para salir de esas dudas necesitas estudiar la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro escribiendo aquí. Y mira lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mira quién está saludando Pedro en esta carta. A todos los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es como si ahorita yo les dijera, hermanos, buenos días a todos los que han alcanzado una fe igual de preciosa que la mía. Así está saludando. ¿Y cuántos dirían, ay, ¿por qué no me saludó a mí? Es que todavía no alcanzo esa fe, ¿no? Es lo que dice, así está saludando, una fe igual de preciosa que la nuestra. A estos estoy saludando. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y yo me quedé pensando, ¿cuál es esa fe preciosa que tiene Pedro? ¿No? Igual, para saber si es igualmente de preciosa o no mi fe. Fue lo que yo me pregunté cuando leí esto. Y entonces recordé a Pedro de los evangelios, pues es el mismo, ¿no? Entonces dije, a ver Pedro, vamos a ver cuál es tu fe. ¿Y a dónde creen que me fui? ¿Qué creen que busqué? Lo primero que se me vino a la mente, Jesús camina sobre el mar. Dije, a ver, vamos a ver la fe. ¿Y qué sucedió con Pedro cuando caminó por el mar? Se ahogó. ¿Mm? Y decimos, ¿tenía mucha fe Pedro? Todo empezó bien y es lo que les digo, muchos empezamos con esa fe de sí, Señor, tú ya me hablaste y ahora sí vas a cumplir y en el nombre de Jesús. Y damos ese primer paso y caminamos por el mar. Pero cuando vemos la tempestad y las olas, dudamos y nos ahogamos. Y así nos pasa. Estamos pidiéndole al Señor un trabajo y sí, Señor, tú me lo vas a dar. Pero vemos la tempestad y las olas y nos ahogamos. Señor, tú me vas a sanar de esta enfermedad. Pero vemos la tempestad y las olas y nos ahogamos. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Dice, dio su paso, vio la tempestad y las olas y se ahogó. Bueno, no se ahogó, se hundió. Y entonces dijo, Jesús, sálvame.
extendió su mano y lo sacó. Y una vez que lo saca, siguen caminando por el mar, suben a la barca y entonces viene la exhortación, le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esa es la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué si tú pediste algo con toda la fe y sin duda, qué te hizo dudar? ¿El tiempo? ¿La espera? ¿La situación que se veía imposible? ¿Una persona que te dijo: no, Dios no te va a contestar eso? ¿Qué te hizo dudar? ¿Por qué tienes duda de algo que Dios te dijo que sí iba a cumplir? Porque puede ser que tú ya tengas esa palabra, que tú hayas pedido sin duda y con el tiempo haya venido la duda. Que digas: es que Señor, ya no, yo creo que ya no contestaste. ¿Qué te hizo dudar? Pero después de esto, y eso es lo que ya me da ánimo, decir: bueno, Pedro dudaba, entonces pues sí tengo una fe igual de preciosa que él, porque también dudaba. Pero nos vamos a dar cuenta que su fe fue creciendo, su fe fue aumentando. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2. Después de que pasan unos años, vemos a otro Pedro. Ya había pasado por una prueba, sí tenía fe, pero lo vemos con dudas, después niega a Jesús. Pero después de eso, vemos en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Hechos capítulo 2 vemos que Jesús se va, les dice: ¿saben qué? Esperen a que venga el Espíritu Santo. Pero de ahí vemos que la vida de los apóstoles empezó a cambiar. Ellos estaban todo el tiempo juntos. ¿Pero qué hacían? Dicen que estaban estudiando la palabra y estaban en oración. Que estaban juntos, unánimes. Y aquí es lo primero que vemos: estaban juntos, unánimes. ¿Sabes qué? La mejor forma de quitar la duda es estando juntos, unánimes, en oración, escudriñando la palabra. Y es bueno que tengamos nuestro tiempo de oración a solas y el tiempo con Dios a solas, pero es importante que compartamos con los otros la fe, porque nuestros testimonios ayudan a otras personas. Por eso a mí me gusta compartirles el milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Si Dios nos pudo enviar un hijo, bueno, ahora ya dos, a Steph y a mí, ¿qué puede hacer por ti? Yo sé que a gente aquí ha sido sanada, familias restauradas. Entonces Dios puede hacer lo mismo por ti. Y eso va aumentando la fe. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Luego en Hechos capítulo 3 pasa otro tiempo y dice en el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Ves cómo iban juntos? Ahí andaban juntos los apóstoles. En este caso Pedro y Juan, dice, iban a orar. Estaban pasando tiempo escudriñando la palabra, orando. Y eso es lo que debemos de hacer: ayudarnos unos a otros, alentarnos. Ahí en sus grupos en casa: oye, si estás leyendo, si estás orando, vamos a orar juntos. Por eso me gusta saber que los grupos en casa tienen sus tiempos de oración, que buscan ese tiempo para pedir, ¿no? Las peticiones. Pero esas peticiones tienen que pedirse sin dudar. No, pues sí, yo tengo una petición, ahí oren por ella, pero yo no creo que responda. Ahí empiezan los problemas. Podemos orar cada martes por ti, pero si tú no tienes esa fe, sin duda, el Señor no va a responder. O si los que están orando dicen: no, pues yo voy a orar, pero pues que sea la voluntad del Señor. ¿Para qué oras por ellos si estás orando con duda? Pero bueno, qué bueno que estamos así. ¿A cuántos les agarró el temblor en plena oración, en pleno grupo en casa, verdad? Estábamos ahí y oramos con más fuerzas ese día: Señor. Yo sé que estaban algunos ahí, otros toman otros días, no les tocó, pero los que estábamos en ese horario, les tocó el temblor. Dijeron: ¿será el Espíritu Santo que está visitándonos?
o sí me paro y corro. Porque es lo que leemos en Hechos. Ustedes lean ahí Hechos, cómo los visitó el Espíritu Santo. Dice que tembló y entró el airecito, el viento bien duro. Y yo digo, Señor, es que ese tipo de visitas como que ya no las hagas mucho, ¿eh? Porque a nosotros sí nos espantan los temblores. Versículo 6, Hechos capítulo 3, versículo 6. Entonces van Pedro y Juan y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucedió con el cojo? Se levantó y anduvo. ¿Pero sabes cómo pidió Pedro? Con fe y no dudando. Porque había entendido el poder de Dios, porque ya tenía suficiente conocimiento, ya tenía oración. ¿Recuerdan cuando los apóstoles quisieron sacar a un demonio de una persona y que no pudieron? ¿Qué les dijo Jesús? Este género solo sale con oración y ayuno. Y aquí vemos cómo la fe de Pedro fue aumentando. Hechos capítulo 5, unos capítulos adelante. Y versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Te das cuenta cómo la unidad es bien importante? No andes de llanero solitario. No, es que yo estudio la palabra solito y no necesito congregarme. No necesito juntarme con pecadores porque si no pierdo la santidad. Dice, andaban juntos, unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuál fue el cambio de Pedro en todo esto que leímos? ¿En qué momento Pedro con la sombra sanaba enfermos? Pedía con fe y sin duda. Tenía el conocimiento de las Escrituras y pasaba tiempo en oración. No es que por arte de magia, es que Dios lo escogió y lo ungieron y le pusieron manos y hicieron y ya Pedro se transformó. No, fue trabajo que tuvo que hacer todos los días, todos los días. ¿Qué estás haciendo tú? No, es que eso es muy difícil. Entonces nunca vas a ver estos milagros. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres tocar a las personas? ¿Quieres orar por enfermos, echar fuera demonios? Necesitas pasar tiempo con Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Tenemos que pasar más tiempo en unidad. Es que a mí no me gusta pasar tiempo en unidad. Tienes que esforzarte porque es algo básico. Unidad, oración, ayuno, leer las Escrituras, estudiarlas. Y entonces tu fe va a aumentar. Entonces vas a poder pedir con fe y sin duda. No digo que la fe inquebrantable va a llegar de la noche a la mañana. No es poner manos sobre de ti y orar, sino para qué les doy toda la serie. Solo les digo, pasen, vamos a orar por fe inquebrantable y ya. ¿No? ¿Cuántos nos gustaría así? Pero regreso al ejemplo del principio. Señor, ayúdame a bajar de peso con unas palomitas viendo mi programa favorito. Ayúdame a pasar el examen. Me voy a pasar toda la noche jugando FIFA y mañana paso el examen.
voy a ver toda la serie y mañana voy a ir a encontrar trabajo. Así queremos que nuestra fe aumente. Tenemos que pasar tiempo. Por eso les digo que yo puedo orar por ustedes con fe y sin duda. Pero si tú tienes duda, ¿cómo va a actuar el Señor? Y para los que son coordinadores, supervisores de grupos en casa, la gente a veces viene a que oremos, tiene la fe y no tiene duda, pero nosotros oramos con duda. Nos toca mayor trabajo a los que estamos sirviendo. Tenemos que ayudarles a crecer en fe. Tenemos trabajo todos. Así que déjenme terminar orando por los que estamos aquí. Y quiero hablarle a los que nos visitan por primera vez o no le han dicho a Jesús, entra en mi corazón, no han tenido un encuentro con Él. Todo empieza por ahí, ese es el principio. Orar con fe, creyendo que Dios escucha, creyendo que Dios es real. Y si tú quieres realmente empezar a creer en Dios, dice su palabra que tenemos que entregarle nuestra vida. Dice que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor, que Él vino a este mundo a morir por nosotros y que resucitó al tercer día. Y ahí empieza la fe. Así que si tú estás por primera vez o no has hecho una oración entregándole tu vida, quiero guiarte en esta oración y repite conmigo y dile así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Yo creo que eres un Dios real. Yo creo que Jesús vino a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día. Por eso yo hoy te entrego mi vida. Te acepto como el Señor y Salvador. Entra en mi corazón y hazme tu hijo. Perdóname por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, está Agustín levantando su mano. Si traes un invitado, está Agustín levantando su mano. Queremos orar por ti. Y si tú estás en línea, déjanos tus datos. Queremos contactarte. Y yo no sé cómo han estado ustedes, si ha habido duda en su vida, si han estado a punto de caer ya en incredulidad. A lo mejor tú que me ves en línea dices, es que mira, yo tenía una palabra, el Señor me dio una palabra y no pasa nada. Pasó exactamente lo contrario. Y hoy tengo dudas. Si Dios me escucha, si no me escucha, si está conmigo, si no está conmigo. O a lo mejor tú tienes la duda si Dios es real o no es real. Pero hoy quiero invitar a cada uno de ustedes a que realmente se tome la palabra y quites esa duda y le pidas al Espíritu Santo que te quite toda duda. Pero también que te comprometas a ser una persona que ora, que escudriña la palabra, una persona que está en unidad con la iglesia, porque de ahí parte el tener una fe inquebrantable. Vamos poco a poco, no significa que ya mañana tendrás fe inquebrantable, significa que poco a poco voy a ir creciendo, así como Pedro lo hizo. No fue de la noche a la mañana que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba enfermos. Fue un proceso, pero hoy es un día para comenzar ese proceso. Así que déjame orar por ti. Espíritu Santo, tú has hablado tu palabra y yo quiero pedirte por cada persona que está pasando por una situación difícil, en donde hay duda, en donde probablemente quiere entrar la incredulidad. Espíritu Santo, tu palabra ha sido hablada y es luz para esa duda, para esa incredulidad. Ayúdalos a que su fe no flaquee. Dales convicción de que eres un Dios real, un Dios que responde. Extiende tu mano y sálvalos de que se hundan más. Y ahora ahí con tus palabras dile: Padre, perdóname por la duda, perdóname por no ser una persona que ora, que escudriña, o a lo mejor una persona que no le gusta la unidad. Pero hoy comprométete con Él. Dile: Señor,
desde hoy en adelante voy a ser una persona de oración, una persona que escudriña, una persona de ayuno, una persona que busca unidad. Y ayúdame ante mi duda, ante mi incredulidad. Renueva mi mente, renuévala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mentes renovadas, espíritus fortalecidos. Ayúdalo, Señor. Solo tú puedes tocar, solo tú puedes hacer. Y yo creo, Espíritu Santo, que el día de hoy harás milagros en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén.